El tema de hoy es la bendición, la necesidad de la bendición en las familias. Y Dios ha puesto en nuestro corazón para este año en colaboradores la visión de familias sanas, iglesias sanas. Sabemos que eh, no hay una, no hay una familia perfecta, no la hay. Sabemos que tenemos pues varias dificultades en los matrimonios, o sea, hay dificultades, digo, los conflictos sabemos que son compartidos entre él y ella, ¿no? Son compartidos los conflictos, como lo dije en la iglesia, son compartidos, el 95% responsabilidad de ella y el 5% de nosotros. Bueno, está bien, ok. Ya vi algunos rostros de algunas amadas esposas, pero algunas sonrisas en algunos esposos. Así que vamos a hablar sobre la bendición, la necesidad de la bendición en las familias. Pero eh, algunos me estuvieron escribiendo diciendo que lo que habíamos hablado de los nacidos en casa no se había quedado grabado. Y bueno, quiero aprovechar, no voy a dar toda la enseñanza, pero sí los fundamentos que son necesarios precisamente para la bendición. Recuerdas que hablamos en un tema de los nacidos en casa, la influencia, formación y el equipamiento en nuestros hijos y en nuestros hijos espirituales. Y hablábamos de las diferentes etapas que hay. Y decíamos que de 0 a 5 años, y esto aplícalo en tu familia a nivel natural, en tus hijos como a los hijos espirituales, ¿verdad? Tenemos que enseñarles la obediencia. No hay otra cosa más que enseñarles desde recién nacidos a que aprendan a obedecer y después les vamos a enseñar lo que deben obedecer de 6 a 12 años. Pero después, ya de 12 a 18 años, ya ellos deben estar equipados para que todo lo que han recibido lo puedan aplicar, lo puedan llevar a cabo. Y aunque ya no estén cerca de papá y mamá, porque ya a los 12 años empieza la edad escolar de la secundaria y ya como que hay cierta distanciamiento y aunque no podemos estar siempre cerca de ellos, pero sí pueden estar cerca la presencia de Dios sobre ellos, las enseñanzas, los principios y valores que nosotros hemos enseñado, están en esa conciencia que nos enseña todas las noches, que nos redarguye también, y ahí está esa palabra y esa semilla sembrada, ahí está. Y entonces eso tienen que ponerlo en práctica, lo tienen que ejecutar y en que entiendan que también están hechos para servir. Y después podemos decir que entramos en una etapa de amistad. Repito, esto lo estoy dando a vuelo de pájaro. Esto ya lo habíamos enseñado. Y esas son las diferentes etapas. Y es importante entender que la bendición cuando entra, pues desde el principio, es más, desde el vientre cuando los bebés están en el vientre de su madre, ya hay una vida, ya escuchan y hay que bendecirles. Y espiritualmente hablando, desde que a alguien se le está hablando y aún no ha nacido en Cristo, pero nosotros tenemos que bendecirle, hablar la palabra de Dios y bendecirle y que toda la etapa continúe. Yo todos los días envío bendiciones a mi familia, todos los días tenemos un grupo y envío la bendición a la familia y en particular a veces a algunos de mis hijos les envío una bendición especial y es de todos los días porque sé la importancia de la bendición. Hablemos sobre la influencia y por qué es necesaria la bendición de nosotros, la bendición de nosotros sobre nuestros hijos, la bendición de nosotros sobre nuestros hijos espirituales, porque están expuestos a una influencia. Y decíamos que los padres tienen una influencia en los hijos, que si los padres pasan 2 horas diarias en comunión con sus hijos, en contacto con sus hijos, no de que estén en su casa no, pues mi hijo está todo el tiempo aquí en casa y en las tardes estoy todo el tiempo. No, no, no. Está en su cuarto, estás tú haciendo tus actividades, estás tú en el trabajo.
No, no, estoy hablando de tiempos de influencia. Y si 2 horas diarias pasamos con ellos, serán 60 horas al mes, 720 horas al año y 8,640 horas a los 12 años. O sea, cuando ya los tenemos que soltar un poco. 8,640 horas al año. Esas 8,640 horas al año, ¿en cuántos días se traduce? Se traduce en 360 días. Es decir, de los 12 años, 2 horas diarias, quiere decir que de los 12 años tenemos un año de influencia sobre ellos. Hablemos sobre la influencia de la escuela y más ahora. Estuve viendo una estadística que hay algunas familias que están en serios conflictos porque las enseñanzas que ahora están dando en las escuelas sienten que no son lo compatible para la educación de sus hijos. Y a veces los han sacado de las escuelas y los han metido a escuelas privadas y para más o menos tener otro tipo de formación y educación, pero esto ha creado para ellos un conflicto económico muy fuerte y una tensión dentro de la familia, porque las escuelas son influencia y hay algunos que tienen que estar cerca de sus hijos porque sabemos los programas ya no de enseñanza, sino más bien de formación, de una influencia en la cual se está teniendo una intencionalidad de esa ¿cómo decirlo? De esa formación en la cual los están haciendo, el Estado los está haciendo a su modo. Ya no son los padres los que están formando el carácter de los hijos. Y recuerda lo que dice la Escritura: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La influencia que reciban desde pequeños es lo que va a determinar el destino de su vida. La escuela, 5 horas diarias, poniendo promedio, 5 horas diarias, 100 horas al mes, tomando en cuenta sus vacaciones y lo que sea, 1,200 horas al año. Son 14,400 horas a los 12 años. Y eso traducido en días, se traduce en 600 días, casi 2 años, el doble de la influencia de los padres. Hablemos de la otra influencia, del Internet. He estado buscando la actualización y créeme que algunos hablan ya entre 7 a 9 horas de influencia diaria. Quiero ser conservador para mi tranquilidad. 7 horas diarias pasan nuestros hijos en el Internet y los hijos espirituales también, porque si tú crees que están solamente metidos en escuchando tu predicación, las que subiste en línea, las que subiste a tu página, no, también muchos se meten, quién sabe en dónde y en qué, y bueno, y quiero decirte que no todo lo que está expuesto ahí, ni siquiera en enlace, ni siquiera en las plataformas, vamos a llamarle de iglesias, no todo edifica. Entonces, también se meten mucho tiempo los hijos espirituales. Pero hablemos de los hijos naturales. 7 horas diarias son 210 horas al mes, 2,520 horas al año, 30,240 horas a los 12 años. Y esto en días se traduce en 1,260 días. 1,260 días, 3,5 años, casi 4 años de influencia. Qué tremendo. Y bien, por último, la iglesia. Si los llevamos todos desde recién, desde que los presentaron y los llevamos todos los días a la iglesia y los metimos a la escuela dominical desde cuneros, párvulos y los kids y todo el programa infantil que tengas en tu iglesia. Si los llevamos todos los días, pues eso, digo, todos los domingos es 1 hora a la semana. 1 hora a la semana.
4 horas al mes, 48 horas al año, 576 horas a los 12 años. Y esto se traduce en una influencia de 24 días en 12 años, una influencia de menos de un mes de su vida a los 12 años. Eh, así que, así como los niños, nuestros hijos naturales, llevarlos a la iglesia es necesario y es importante y tenemos que crearles esa necesidad de buscar la presencia de Dios, la ayuda de Dios y el compañerismo entre los hermanos y como dice la escritura, no dejes de congregarte, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Créeme que es una bendición transmitir las reuniones en línea, es una bendición, pero también para los que no son maduros espiritualmente, ellos dicen, me quedo en casa a escuchar la reunión, al fin que también estoy. Sabemos que no es lo mismo. Eso está hecho para personas que a la distancia no pueden congregarse, que por necesidad de salud o situaciones X no pueden, ahí está, pero no puede ser el sustituto. Si aún congregándose tenemos este tipo de problemas, igualmente hablando de los hijos espirituales, no es porque estén escuchando o estén viendo en línea la reunión, ya con eso, no, no, no. La influencia es muy poca. Tenemos que estar más de cerca con la gente. Por eso es el discipulado, por eso es la mentoría, por eso es el estar cerca de ellos. Yo envío todos los días devocionales, todos los días, pero ni siquiera eso garantiza que, que lo den por visto, ¿no? Como lo envío a las 7 de la mañana, les he dicho, yo sé que hasta algunos cuando oyen dicen, ah, ya es hora de levantarse, y eso les sirve de alarma para levantarse, pero no es una garantía. Pero hay que seguir sembrando, hay que seguir enviando, hay que seguir transmitiendo, hay que seguir, porque recuerda que el sembrador no es el importante, sino lo importante es la buena semilla. Y que esa buena semilla, pues una de cada cuatro va a dar fruto. Y no nos cansemos de seguir sembrando. Dice la escritura, siembra tu semilla en la mañana y siembra otra vez en la tarde, ¿no? Porque no sabes cuál de las dos va a dar fruto, o igual a las dos pueden dar fruto. Entonces, todos los recursos que tengamos para que estemos cerca de los hijos naturales como los hijos espirituales, vayamos haciendo. Esta es la influencia. Esto implica que la iglesia para nuestros hijos naturales y hijos espirituales es el 1% de influencia en su vida entre los 12 años. Los padres, el 16%, la escuela, el 27%, y el Internet, el 56%. Es por eso que hay que buscar estrategias de cómo influir en ellos de acuerdo a los niveles de influencia. Y entonces, cuando sabemos que esto es algo que les cuesta, está formando su carácter, entonces por eso reaccionan así los hijos naturales. Y es importante por eso la bendición. Hablemos sobre la bendición y antes de entrar a hablar sobre exactamente qué es la bendición. Bien, en la congregación nosotros tenemos 2 reuniones al año o procuramos tener 2 reuniones al año de la bendición. Lo que hoy quiero compartirte, probablemente tú lo quieras aplicar en tu congregación, lo quieras hacer en tu congregación. Pero hace años, y te estoy hablando prácticamente de más de 35 años, eh, un pastor llegó a la congregación, yo todavía no era pastor, obviamente,
pero estaba yo ahí, era el copastor, y tenía yo mis hijos pequeños, uno de 8 años, el mayor, y otro de 4, Josué de 8, Isaac de 4. Y, y se nos enseñó el tema de la bendición y la necesidad de la bendición. Y, y lo aplicamos, y más adelante te voy a explicar un poco más sobre esto. Lo aplicamos, lo llevamos a cabo. Pero también lo que nosotros logramos hacer, o lo que nosotros hicimos fue eh, decirles que a nuestros hijos y declarar a nuestros hijos esa bendición. Y ha pasado más de 35 años y eso, la bendición que nosotros dimos hace más de 35 años, es lo que nuestros hijos están viviendo. Lo voy a explicar un poquito más adelante. En primer lugar, hablemos de la bendición en la creación. A Dios le interesa bendecirnos. La bendición de Dios es algo que Él quiere hacer con nosotros porque está en su corazón, como decía Enrique. Él es un buen padre y nosotros somos sus hijos y el deseo del Padre siempre es bendecir. Mira, la bendición fue el segundo acto que Dios hizo después de crear al hombre y a la mujer. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con estas palabras. La bendición está desde la creación y los bendijo. Después de crearlos, acto seguido, los bendijo Dios. Después, la bendición a las familias. Lo leyó Enrique y me fue muy bueno. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El deseo de Dios de la bendición, de bendecir a sus hijos, de bendecir. Y si vemos todos los personajes de la escritura, todos y cada uno de ellos, siempre va a haber palabras de bendición, palabras de bendición. La bendición a las familias. El deseo de Dios de bendecir cuando el pueblo está a punto de entrar, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando nosotros pasamos de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, lo primero que Dios hace es bendecirnos y enseñarnos a heredar bendición para hacer bendición. Dice la escritura ahí en Números, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y sus hijos y diles de esta manera, bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Pero presta atención, de esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Tú y yo, a ti y a mí, nos toca declarar la palabra de bendición, pero quien bendice y respalda esa bendición que nace en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestro corazón sobre los hijos, sobre todos, es y yo los bendeciré, significa que a mí me toca hablar, a mí me toca decir y bendecir, y quien bendice es el Señor. Esto es increíble. Lo que yo solamente soy un instrumento de la bendición de Dios. He nacido o he recibido y he heredado una bendición para hacer bendición. Por ejemplo, hablemos materialmente. Tú heredaste a lo mejor una casa de tu abuelo o tu abuelo le dejó una casa a tus padres
luego tus padres te dejaron esa casa, la heredaste y después esa casa se la vas a heredar a tus hijos y así generación por generación a lo mejor. Entonces, heredamos bendición para ser bendición. Heredamos una bendición para transmitirla a la siguiente generación, declararla sobre la siguiente generación. Ese es el deseo de Dios a bendecir. Y por eso Dios le dijo, así le enseñarás y así bendecirás a los hijos de Israel para que ellos bendigan. Entonces, tú bendices para que ellos bendigan y así generación tras generación. Luego, nosotros hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amados, eh, cuando mi padre estaba ya por fallecer, pues prácticamente faltarían a lo mejor un mes. Recuerdo que yo, mi padre, pues lo cuidamos el último tiempo, estuve cerca de mi padre y me acuerdo que un día mi padre pues estaba recostado porque no podía él incorporarse y a veces teníamos que incorporarlo, acomodarlo un poco y estaba yo con él, me dijo, quiero sentarme. Y sí, entonces lo que hice fue, pues a tomarlo, ya sabía que lo que tenía que hacer, cómo tomarlo para no lastimarse y que no se me dificultara, y lo acomodé de tal forma, pero no sé cómo se movió, que tuve que hacer malabares, pero el caso es que yo quedé hincado frente a él, abrazándolo, así de la cintura, y quedé frente a él, y levanté mi mirada y vi a mi padre. Y cuando veo a mi padre, me eh, lo vi con su pelo cano, totalmente blanco, su barba blanca, y lo único que yo le dije, padre, como Abraham a Isaac, como Isaac a Jacob, y como Jacob a sus 12 hijos, bendígame, padre. Me acuerdo, mi padre no podía mover sus extremidades, ya no podía, tenía 93 años y medio, casi 93 años y medio. Y yo le dije, padre, bendígame. Y entonces él levantó su mano, no sé de dónde, levantó su mano y puso su mano sobre mi cabeza y empezó a declarar esto, que el Señor te bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Wow, amados, para mí eso fue un tiempo, o sea, celestial, o sea, recibiendo la bendición de mi Padre y toda esta bendición espiritual nosotros la tenemos del Padre, de parte de nuestro Padre Celestial. Y esta misma bendición espiritual que hemos heredado tenemos que transmitirla a otros. Estamos ya preparados. Y bien, seguimos compartiendo esta enseñanza y quiero hablarte sobre los elementos de la bendición. ¿En qué consiste eso? Repito, nosotros lo llevamos a cabo en las diferentes dos actividades normalmente cada año, pero también el Señor me ha permitido ir y compartirlo en otras congregaciones y esas congregaciones también lo han aplicado y lo llevan a cabo. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, hace más de 35 años, eh, un pastor llegó a la congregación y nos dijo, quiero que ustedes bendigan a sus hijos. O sea, toda la congregación les dijo. Y nos explicó primero la importancia de la bendición y los elementos de la bendición. Dice, después, eso fue, recuerdo que fue una reunión previa y nos explicó todo eso. Y después dijo, ustedes van a
hacer unas tarjetas y ustedes van a escribir la bendición para sus hijos, lo que Dios ponga en su corazón para bendecir. Y, y cuando lo nos enseñó, nos mostró qué es lo que tenemos que hacer, pues mi esposa y yo oramos pidiendo de Dios qué era lo que nosotros queríamos declarar de bendición. Y nos explicó que la bendición tiene que ser algo para nuestros hijos, como las bendiciones de Abraham, Isaac, Jacob y de todas, que no eran nada más palabras que Dios esté contigo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, como nosotros lo hacemos todos los días, que Dios te bendiga, o que Dios vaya contigo, que Dios guarde tu salida, que Dios guarde tu entrada, y decimos así. No, dice, tienen que ser palabras, palabras que Dios ponga en tu corazón para tus hijos. Hicimos nuestras tarjetas y quiero decirles que esas tarjetas todavía las guardo. Desde hace más de 35 años todavía guardo yo esas tarjetas. Y lo que escribimos ahí, lo que Dios puso en nuestro corazón para nuestros hijos, lo que escribimos ahí, Dios lo ha ido llevando a cabo y lo ha ido cumpliendo en la vida de nuestros hijos. Es una algo increíble de lo que Dios ha, ha estado haciendo y que nosotros tenemos que seguir confirmando esa palabra. Lo que escribimos ahí es una manera que lo que Dios puso en nuestro corazón y que hemos visto cómo Dios lo ha estado llevando a cabo. ¿Por qué? Porque decíamos hace un momento, tú encárgate de bendecir, de declarar, pero quien va a bendecir soy yo. Quien va a declarar esa bendición soy yo. Así que lo hemos practicado en otras iglesias y luego esas iglesias lo han puesto en práctica en sus congregaciones y y créanme, amados, que es una bendición, ha sido una bendición enorme. Voy a compartir con ustedes la página para que podamos una vez más entender estos elementos y los tengan ustedes ya ahí por escrito y estén grabados, los puedan ustedes aplicar en sus congregaciones, en sus familias principalmente. En sus familias ustedes pueden llevar a cabo esta enseñanza y lo puedan ustedes aplicar. Muy bien, ya estamos aquí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, hablemos de la bendición. Me, me fascinó esta fotografía porque fui a una congregación, es el pastor Daniel Cruz, y está bendiciendo a su pequeño hijo, declarando, ahí se ve el papel, la tarjeta que él está ahí declarando y su esposa está ahí atrás. Eso es lo que se hace en los tiempos de bendición. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que estaba mi esposa y yo, llamamos a nuestro hijo Josué, tenía 8 años, y se puso frente a nosotros, pusimos las manos sobre él y se quebrantó. O sea, Dios le tocó y empezó a llorar, pero no decía nada, sino estaba siendo tocado por Dios y nosotros declarando la bendición sobre él. Y bueno, Isaac tenía 4 años, se paseaba en medio de nosotros, se iba a pasar, se iba adelante y andaba así como que, y bueno, nosotros estábamos bendiciendo a Josué, terminamos de bendecir a Josué y después llamamos a Isaac. Isaac, vas a aquí al frente. Y, y y se puso así como diciendo era parte de algo, a lo mejor un juego. Bueno, en el momento en que pusimos nuestras manos sobre él,
¡pum! También se quebranta. También ahí el Señor le toca, y 4 años llorando, recibiendo la bendición de Dios. Y repito, lo que nosotros declaramos hace más de 35 años en la vida de ellos, Dios lo ha estado llevando a cabo, porque el Señor es el que bendice. ¿Cuáles son esos elementos de la bendición? Pues los vamos a tomar en base al pasaje bíblico cuando Jacob está frente a José, su hijo, y los hijos de José. Y ahí Jacob quiere bendecirlos. Y ahí, de ahí vamos a sacar estos elementos de la bendición. Y vio Israel o Jacob los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Hay un deseo, primer punto, primer elemento, un deseo de bendecir. ¿Por qué un deseo de bendecir? Porque ya lo que hablamos, toda la influencia que están recibiendo, de todo lo que está pasando a su alrededor, debe haber un deseo en nuestras vidas de bendecir, un anhelo, así como el Padre tiene ese anhelo de bendecirnos, ya lo vimos, así nosotros debemos tener un anhelo, un deseo en nuestro corazón de bendecir a nuestros hijos y bendecir a nuestros hijos espirituales. Porque ¿cuál es el anhelo del Padre? Deuteronomio 30:19 dice, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y es un ruego del Padre, imagínate, escoge, escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. O sea, escoge la bendición, yo quiero bendecirte, escoge la bendición, escoge la vida, escoge, o sea, el Padre dice, yo pongo delante de ti esto, pero yo quiero que escojas la bendición, quiero que escojas la vida, es un anhelo, es un deseo en el corazón de bendecir del Padre, es el mismo anhelo en nuestro corazón de bendecir a nuestros hijos. Punto número uno, el deseo de bendecir. Punto número dos, el contacto físico. Esto es importante. Dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. El contacto físico es importante, amados. No, los sociólogos, los expertos en relaciones sociales hablan de la necesidad del contacto físico, la necesidad del abrazo. Por ahí alguien dijo que necesitamos mínimo unos 7 abrazos por más o menos estar en el día. ¿Cuántos abrazos hemos recibido? ¿Cuántos has dado? El contacto físico, una palmada, un saludo que alguien nos da, ese contacto físico hace un acercamiento, pues mucho más cuando se trata de la bendición. El Señor Jesús lo hizo también. Dice en Marcos 16, entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y los bendijo. Contacto físico. El contacto físico es un elemento. Amados, como padres, sabemos la importancia de ese contacto físico hacia nuestros hijos. Eh, es algo increíble, pero en una congregación se me acerca después de tener la reunión, se me acerca una señora que tenía, no sé, quizás más de 50 años, 50, 60 años, soy muy malo calculando, ¿verdad? Pero más de 50, 60 años, y estaba una anciana con ella y estaban llorando. Dice, pastor, mi madre nunca me había abrazado, nunca me había abrazado. Dice, y cuando me abrazó mi madre, dice, las dos sentimos que el padre nos estaba abrazando, ¿no? La importancia del abrazo
del contacto físico dentro de la bendición. Tercer elemento, obvio, las palabras. Las palabras. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Las palabras. Escúchame, amado. La bendición es una palabra profética, una palabra que Dios pone en tu corazón para declarar sobre tus hijos. Es una palabra, y dice la escritura que no hay palabra más segura que una palabra profética. Cuando estamos bendiciendo, Dios te está usando como un instrumento para bendecir a través de una palabra profética, una palabra que nace en el corazón de Dios y que está sembrada en tu corazón para declararla sobre tus hijos. Una palabra que tú no, quizás no la entiendas. Te aseguro, lo que nosotros escribimos ahí en esas tarjetas, en nuestros dos hijos, pues tenían 8 años, tenían 4 años. Pero quiero decirte que ministerialmente hablando, es lo que ellos están viviendo y experimentando en este tiempo. Es algo que Dios ha puesto en el corazón de ellos y cuando terminamos pues nuestra responsabilidad como padres en cuestión de la educación secular, pues hablamos con a los dos pudimos por la gracia de Dios darles una carrera, hablamos con los dos y les dijimos, bien, ¿qué es lo que ahora ustedes desean? Yo dentro de mí dije, hijos de mi vida, si me dicen, queremos una maestría y un doctorado y unos, dije, ah, caray, pero dije, bueno, si eso es lo que quieren, pues los vamos a apoyar. Y cuando les dije, ¿qué es? Ya, a esta etapa hemos cumplido, ¿qué es lo que ustedes desean? Y los dos dijeron, queremos servir a Dios. Wow, para nosotros fue una bendición y Dios los está usando y Dios los va a seguir usando todavía más porque Dios tiene un propósito para ellos. El propósito que Dios sembró en su corazón para transmitirlo a ellos es una palabra, la palabra de la bendición. Mira lo que dice la escritura sobre esto. Hebreos 11:20. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Bendiciones para el futuro. No es de que Dios te bendiga ahorita, que Dios te guarde, que Dios te traiga conmigo. No, no. Algo que Dios está declarando para el futuro. Cosas que van a pasar, que no vas a entender, que no entiendes, que no comprendes, pero que si Dios te la puso en tu corazón, decláralo. Aunque veas cosas contrarias, declara esa palabra de bendición sobre ellos. Cuarto elemento, constancia con la bendición. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros. Amado, hemos declarado bendición, nuestros hijos van creciendo y a veces nuestros hijos se toman vacaciones, a veces sentimos que aquella bendición que nosotros declaramos sobre ellos, como que
lo que están viviendo nada tiene que ver con lo que nosotros declaramos. Nosotros tenemos que ser constantes con la bendición. Tenemos que seguir declarando la bendición sobre nuestros hijos. Algo que el Señor nos enseña es que debemos perseverar y ser constantes. Dice Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. El bien, decir, hacer el bien o bien decir es bendecir. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Tenemos que ser constantes con esa bendición. Tenemos que seguir y declarar, Dios lo puso en nuestro corazón, vamos a declararlo. He hablado a veces hasta con pastores y, y cuando ellos me han dicho, mis hijos no están en el camino. Yo les he dicho, se toman a veces vacaciones, pero tú declara esa bendición sobre tus hijos, declara esa bendición. Y me dio gozo platicar en los últimos tiempos con un pastor que me había platicado algo al respecto y me dice, mis hijos están involucrándose en el servicio una vez más, han regresado al Señor y se están involucrando en el servicio. La importancia de la bendición, declara esa palabra. Tú bendícelos y yo los bendeciré, dice el Señor. Y el último elemento, compromiso con la bendición. Y Jacobo, Israel, le dice a José, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. O sea, no nada más te voy a declarar la bendición, voy a buscar de qué manera respaldar y comprometerme con esa bendición que Dios ha puesto en mi corazón. Por ejemplo, tenía 8 años mi hijo Josué y escribí, Dios te va a usar para ministrar a la gente cuando tu canto esté adorando a Dios. Yo ni idea tenía lo que eso significaba. O cuando mi hijo Isaac, la palabra de consejo, la palabra que Dios pondrá en ti para consolar, para levantar, para animar. O sea, ni idea tenía yo de lo que estaba pasando. Pero entonces yo tuve que comprometerme. Algunos ya lo llevamos y que se formara espiritualmente y de estar tomando también una licenciatura en teología. Y al otro muchacho, al mayor, pues vamos a meterlo a la escuela de música, que es que aprenda instrumentos. Pues yo no sé si le guste o no. Y bueno, pues él toca todo ahorita, todos los instrumentos y el Señor le usa y Isaac lo está usando tremendamente. O sea, no somos nosotros, es el Señor el que bendice. Un compromiso con la bendición. Y dice la palabra de Dios en Hechos 20:35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Nosotros tenemos que tener un compromiso con lo que Dios ha puesto en el corazón, en nuestro corazón para nuestros hijos, hacer algo más allá, no solamente la palabra, tenemos que dar pasos de fe y comprometernos con ello. Bien, el deseo de Dios de bendecir. Quiero terminar con esto. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amados, espero que esta enseñanza tú la puedas, en primer lugar, que Dios te confirme tu corazón y puedas llevarlo en tu familia y a los hijos de la fe. Ha sido y de mucha bendición. Repito, lo que buscamos en colaboradores no solamente son algunas predicaciones o enseñanzas, son herramientas, es equipar con estrategias que Dios ha puesto en nuestras manos para que ustedes también lo puedan llevar a cabo. Le doy gracias a Dios por
cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por lo que Dios pueda hacer y va a hacer en sus vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. 2025 será un año de cosecha, donde el Espíritu Santo seguirá transformando tu vida, transformando tu familia, transformando la congregación. Que Dios te bendiga y te guarde.